Capítulo 38. Hermosa. Un sonido áspero. Manos impacientes la giraron para encontrarse con su beso. Y, su beso. Poseía la misma ternura salvaje, el mismo proteccionismo que había arrancado cada escudo de ella desde el primer momento. Pero también poseía otra cosa, un crudo y oscuro placer, una acalorada agresividad sexual. Botones salieron volando en todas direcciones, mientras él cooperaba con ella en esa necesidad frustrada de tocarlo. Pero su intención estaba en su boca, su hambre inexorable. Sus manos de vuelta a su cuerpo tan pronto como su camisa cayó al suelo. Él la apretó y acarició hasta que ella rompió el beso, incapaz de aguantar más. Pero él no la dejó ir. Besos en su mandíbula, en su cuello, mientras caminaban hacia atrás. El calor de su pecho era una caricia exquisita. Ella estaba más que dispuesta a caer sobre la cama cuando golpeó la parte posterior de sus rodillas. Sin esperar a que él la empujara, se deslizó sobre éste y se apoyó sobre sus codos. Él estaba mirándola con una especie de resplandeciente atención, una que hacía que su piel se apretara hasta que casi dolía. Tragó mientras sus dedos fueron a sus vaqueros, mientras él desabrochó los botones y los deslizó por sus piernas, junto con sus bragas. Sus ojos estaban fijos en la gruesa longitud de su parte íntima, a la mano que la estrechó a su alrededor. Él la acarició una vez, y ella arqueó su cuerpo. No podía explicarlo, no lo entendía. Pero la visión de él acariciando su propia carne era la cosa más erótica que jamás hubiera visto. Max, un ruego tembloroso, viniendo hacia ella, mientras se recostaba en una invitación tácita, él se bajó lo suficiente para que la dureza de su miembro rozara sus muslos y presionara en su abdomen en una evidente demanda masculina. Tomando una bocanada de aire, ella deslizó sus manos por la belleza de su pecho y sobre sus magníficos hombros. Sí, fue una respuesta a una pregunta que él no había hecho. Pero él entendió, relajando sus músculos, permitiendo que su cuerpo entrara en contacto con todo el de ella. El contacto de todo su cuerpo fue un rayo erótico, una tormenta eléctrica. Gimiendo de placer, dolor, por ello, enredó los dedos en su cabello y tomó su boca en un beso a su manera. Él se estremeció contra ella, apretando la mano en su cadera. Cuando movió esa mano para empujar su muslo, ella abrió las piernas en silenciosa invitación. La tocó con astucia y la hizo temblar, pero no la acarició con paciencia perezosa como lo había hecho antes. Esta vez, su tacto era delicioso, exigentemente áspero, mientras utilizaba el conocimiento de su cuerpo para hacerla girar bajo sus pies. Eso es, murmuró él. Los músculos se agruparon contra sus palmas mientras jugaba con ella. Grita para mí, Sophie. Se las arregló para apretar sus muslos, atrapando la mano en el medio. Yo, exclamó, no soy una gritona. Una sonrisa malvada, inesperada, con ese pequeño hoyuelo apareciendo en su mejilla. Ahora bien, un hombre tiene que tomar eso como un reto. Ella la adoraba. Bajando su cabeza, ella presionó una línea de besos a lo largo de su hoyuelo, incluso cuando comenzó a jugar con ella con pequeños movimientos de su dedo contra su vértice. Se quedó sin aliento. Max, me estás apresurando. La queja sensual le hizo reír. Lo justo es justo. Pero él retiró la mano, inclinándose para besarla lenta y perezosamente, aunque su cuerpo vibraba con tensión sobre él. Su cabello era un golpe frío en su piel mientras él se movía más bajo, frotando sus pechos, antes de tomar un pequeño y apretado pezón en su boca. Era una agonía de sensación, y era magnífica. ¡Ah! Mordiéndola, liberó su pecho de los dientes. Eso, dijo, rodeando la protuberancia húmeda con su lengua. Estuvo cerca de un grito. Jadeo, susurró ella.
Fue un jadeo. Ahora, por favor, hazlo de nuevo. ¿Qué? Otra sonrisa malvada. Max. Riéndose, él bajó la cabeza para juguetear con el pecho descuidado, curvando la mano posesivamente sobre la redondez de su otro pecho. Temblando, se encontró con que había extendido sus piernas de nuevo, y que lo acunaba en la más íntima de las formas. La profundidad del placer era un cuchillo, afilado y tenso. Ella se movió inquieta, sus manos recorriendo su espalda de arriba hacia abajo. Mío, pensó con una posesividad primitiva. Es mío. Sus manos tocaron sus muslos, cuando levantó la cabeza para besarla en los labios, y se encontró con que realmente le gustaba acariciar con las manos la fuerza elegante de ese músculo en él. Un gemido contra él. Deja de hacer eso. Le mordió el labio inferior cuando no se detuvo. O voy a jugar el mismo juego contigo. Enfrente del espejo. Sus manos se detuvieron. Max se apoyó en sus antebrazos, suficientemente intrigado para combatir con la necesidad palpitante de su miembro, de hundirse en el calor de Sofía. Entonces, señorita Sofía Russo, tiene fantasías pervertidas sobre espejos. Interesante. El calor coloreó sus mejillas, pero inclinó la cabeza hacia arriba. Dime una de tus fantasías. Le encantaba que confiara en él, lo suficiente como para no retroceder. Luchando, fuego con fuego, hizo un movimiento lento y deliberado, hasta que su erección empujó en su vértice. Señor, ten piedad. Se sentía tan bien. Quería deslizarse unos cuantos centímetros más abajo. Tomarlo todo. Pero esta era la primera vez de Sofía, y tenía la intención de ahogarla en el placer. Era una cuestión de orgullo masculino, y de lo mucho que sentía por esta mujer. Sus ojos ahogados en negro cuando dijo, no pienses que me vas a distraer. Sonriendo, él la besó, acariciando su garganta mientras hablaba. ¿Sabes esos trajes que usas? Los remilgados con faldas a la rodilla y chaquetas con el botón debajo de tus pechos. Ella hizo uno de esos pequeños movimientos que lo volvía loco, frotándose contra su miembro. Mis trajes son aburridos. Tardó varios segundos en encontrar su voz. Al contrario, palabras roncas, su aliento quedó atrapado en su garganta. Esos trajes dan algunas ideas a los hombres, como por ejemplo, capturarte a sola en una oficina abandonada. Se apoderó de su oreja con un mordisco rápido y juguetón. Inclinarte sobre un gran escritorio de madera, empujando hacia arriba la falda de seda para encontrarte húmeda para mí. La imagen le llevó un paso más cerca de la locura. Entonces, Sofía dijo, ¿me tocarías? Con una voz sensual que se envolvió alrededor de su miembro y la apretó. Temblando, bajó la cabeza y chupó con fuerza en su cuello, dejando una pequeña marca roja. No, esto es una fantasía neandertal. Una de sus favoritas. Solamente te arrancaré las bragas y empujaré dentro de ti. Eso. Ella tragó saliva, humedeció los labios. No tengo nada en contra de esa fantasía. Ahora eso merecía un beso de infierno, caliente, con la boca abierta. Tengo otra versión, le dijo después. Los dedos apretaban en sus bíceps, sus pechos subiendo y bajando en respiraciones irregulares. Esta vez tienes que estar de pie delante de mí, y yo sufriré tu falda pulgada a pulgada, mientras acaricio con mis pulgares lo largo de la parte interna de tus muslos. Poniéndose de rodillas encima de ella, reflejó sus acciones con las palabras, separando sus muslos para ofrecerse la más deliciosa de las vistas. Sé que no llevas nada debajo, aunque a veces te dejo usar medias de seda y una liga de correa. Sus pechos se volvieron de un rubor rosa y el calor rodó por su cuerpo. Max. Él movió sus manos sobre ella en una caricia arrebatadora. Shh. Esto se está poniendo bueno. Ella tembló bajo su toque.
Entonces, subiré la falda hasta tu cintura, desnuda, toda rosa y húmeda para mí, deslizando sus manos por debajo de su trasero. Te acercaré, posicionándose en la parte inferior de su cuerpo, y te comeré como si fueras un caramelo. Y entonces, él la tomó, caliente y profundo y con una abierta posesividad. Se retorció bajo él, exuberante en su feminidad, haciendo pequeños sonidos de placer que le instaba a conducirla cada vez más alto. Pero ese día no quería que se fuera otra vez sin él. Necesitaba tenerla entre sus brazos, sentir su placer, así que cuando sintió que los pequeños e íntimos músculos se apretaron y su respiración se alteró, tomó un gusto final y se levantó por encima de su cuerpo con la mano en su cadera. Juntos esta vez, Sofía. Las palabras fueron tan profundas, tan roncas, como para ser casi irreconocibles. Sofía se dio cuenta de que su policía había llegado al final de su control. Sí, sí. Sintiéndose salvaje y necesitada, y una mujer ardiente, envolvió su pierna sobre su cadera, abriéndose aún más para él. Él no preguntó de nuevo, besándola con una mezcla desgarradora de ternura y necesidad, casi violenta, cuando empujó en la entrada de su cuerpo. La sensación era indescriptible. Podría haberla llevado a la locura si lo hubiese intentado cuando se conocieron. Pero ahora, enterrando la cara en su cuello, aspirando la mezcla embriagadora de su olor, se aferró a su cuerpo apretado mientras él se deslizaba dentro de ella. Su entrada quemó un poco, pero eso era una cosa pequeña añadida a la agonía de la sensación. Temblando, envolvió su otra pierna alrededor de él. El acto repentino la abrió, haciendo que él se deslizara en su interior más rápido que antes. Ambos gritaron y Max se congeló encima de ella. «Sophie». Ella pasó sus dientes por la línea de su garganta. «Sí». «Siempre». «Sí». Para este hombre. Tirando de sus manos, él las entrelazó con las suyas mientras la presionó contra las sábanas, con su boca reclamando la de ella. Se sentía deliciosamente expuesta y terriblemente entusiasmada mientras flexionaba sus caderas y se hundía hasta la empuñadura en su interior. Un grito fue arrancado de ella, su cuerpo arqueándose hacia él en respuesta básica. Cuando él comenzó a moverse, trató de seguirlo. Ella estaba en una fracción de segundo debajo de la sincronización, pero solo en los primeros golpes. Y entonces no hubo otro pensamiento, únicamente el rápido, caliente deslizamiento de su cuerpo contra el de ella, dentro de ella. El roce de su mandíbula contra su mejilla mientras bajaba la cabeza, y finalmente la belleza turbulenta de una tormenta sensual que los lanzó a ambos contra las rocas y los rompió completamente. Hola tú. Apoyada a su lado junto a ella, Max le pasó la mano por la frente. Te ves como un gato bien alimentado. Ella arrugó la cara. Esa no es una imagen sensual. No cuando sé que muy probablemente estés usando a Morpheus como comparación. La respuesta agria le consiguió un beso, una reclamación profunda e intensa. ¿Cómo te sientes? Bien, mis inexplicables pero cruelmente fuertes escudos aún se mantienen en la cine. Eso es bueno. Pero yo estaba hablando acerca del aspecto físico. Su cuerpo se ruborizó. Ella había hecho una visita al baño. Había mirado su cara en el espejo, sorprendida por la mujer arrugada, complacida, con la boca magullada por los besos que la había visto de vuelta. Estoy un poco sensible. Eso es todo. Se sentía extraño tener esta conversación, y sin embargo pudo, porque era Max. Él alisó su mano sobre su abdomen. Avísame cuando estés lista para la segunda ronda. Como te dije, la práctica, mucha práctica, hacia el maestro. Capturando la ligera luz burlona en sus ojos, lo golpeó ligeramente en el hombro, antes de volverse hacia él. Gracias por hacer la experiencia tan interesante. Un destello del hoyuelo que ella adoraba. Sí, respondió, trazando su risa con la punta del dedo, sintiendo que sus propios labios se curvaban.
Fue sumamente interesante. Eso es un gran cumplido. Estoy muy contento. Deslizando un brazo bajo su cabeza, colocó la otra mano sobre su cadera. Para un sí, estuviste bien. Y tú no estuviste mal para ser un policía. Se miraron el uno al otro, ambos absolutamente encantados en el momento. Quería acurrucarse más cerca de él, pero su cuerpo seguía tarareando con la sensación. Era mejor esperar un poco, pensó. Dejar que las cosas se tranquilizaran por un momento. Date la vuelta. Para su crédito, él no pretendió desconocer el motivo de su demanda. Frunciendo el ceño e hizo lo pedido. El tatuaje recorría a lo largo de su columna vertebral, una espada con la punta justo debajo de la nuca y una empuñadura intrincada en su espalda baja. Era una hermosa pieza de arte. Fascinada por la belleza libre de él, Sofía empujó hacia abajo a la sábana para poder ver todo el asunto. ¿Cuándo te hiciste esto? 16, dijo. Pensé que era una mierda caliente. Ella consideró al muchacho que debía haber sido duro, pero delgado, con su musculatura aún desarrollándose, y quería seguir cada centímetro de ese tatuaje con besos suaves y llenos de admiración. La hoja está tan vacía en comparación con las ilustraciones de la empuñadura. Sus músculos se agruparon. La he dejado en blanco a propósito. Para ti. Su garganta se cerró. Quería hacerle también un regalo tan precioso, tan perdurable. Es cerca de la hora del almuerzo en Port Vila. Probablemente podríamos encontrar al profesor en su oficina. Girando su rostro al de ella, dijo, lo sé. Sofía le acarició el brazo con su mano, preocupada. ¿Por qué suenas así? Como si estuviera sosteniendo algo bajo un firme control. Él se estremeció, inclinando su cabeza hasta que su frente tocó la de ella. Tengo miedo. Una confesión frágil. ¿Y si no es River? ¿O qué si lo es y él no quiere verme? ¿Por qué él te rechazaría? Max había peleado por su hermano. Había tratado de salvarlo. Siempre he pensado que él se fue por el mal camino, en parte a causa de la culpa que sentía por la forma en que nuestra madre siempre nos trató tan diferente. River había sido su niño de oro. Max, la cabeza de turco. Traté de protegerlo de eso, pero no pude. No al final. Los dedos de Sofía se enroscaron en los de él con la sábana. Si este es tu hermano, si es el chico que vi en ese flash de referencia, él se preocupa por ti en lo más profundo de su alma. A veces eso no es suficiente. Max sabía que sonaba duro, pero era la única manera en que podía manejar esto. Si se permitía que le importara, dolería jodidamente demasiado. Yo no lo culpo si no quiere recordar el pasado. Sofía le apretó la mano, dejando la decisión en sus manos. Esos cálidos ojos violetas mostraban una intensidad y lealtad irrompible. Al final, solamente había una cosa que podía hacer. Su amor por su atormentado y dañado hermano menor era fuerte y más tenaz que el temor tratando de detenerlo. Cogiendo su teléfono hizo la llamada. La conversación con el profesor tomó menos de un minuto. El anciano prometió transmitir los detalles de Max, de este River. ¿Quién podría ser su hermano? Colgando, Max lanzó un largo suspiro introduciendo la esencia de Sofía en sus pulmones. La tentación de acurrucarse a su alrededor y simplemente olvidar el mundo era casi insoportable. Pero el policía en él no se conformaría. Había tomado un juramento, hecho una promesa. Debería dejarte descansar, le dijo a la mujer que estaba tratando muy duro para asegurarse de que tenía una familia. Pero, ¿quieres venir a una vigilancia? Su enojo por estar indefenso ante la falla de sus escudos amenazó con amargarlo, pero luchó contra la fealdad, negándose a echar a perder la belleza de esta extraña alegría entre un policía y su jota. El rostro de Sofía se iluminó con un placer casi infantil. ¿En serio? Sí. Y él sabía que haría cualquier cosa a su alcance para mantener esa luz en sus ojos. Vale, dijo una vez que comprobara
con el equipo de persecución. No hubo avistamientos, ni información para ayudarla a reducir el rango de búsqueda. Su frustración tan grande como la de ellos, y estaban en su paso por la ciudad oscura. Dicen que algunos sí están teniendo reuniones secretas en la ciudad. Nadie sabe por qué. ¿Vamos a observar una de esas reuniones secretas? Sí. Los informantes de Clay dicen que es bastante seguro que habrá un encuentro esta noche en la ubicación a la cual nos dirigimos. El cambiante leopardo había enviado un mensaje más temprano. Por ahora vamos solamente para observar. A ver si nos podemos entender lo que está pasando. Evaluar si podría estar relacionado con la situación de Nikita. No mucho después, Max llevó el coche hasta un estacionamiento en el exclusivo barrio de Pacific Heights, estacionándolo entre otros dos sedanes negros similares. Esta calle en particular era un hito histórico, mantenido mucho de lo que había sido en el siglo XX. Los adornos en las elegantes casas, con el estilo de decoración de Queen Anne, los colores distintivos, incluso en la tenue luz. Esto es emocionante, dijo Sofía, con los ojos abiertos justo cuando las farolas sintieron que la noche se acercaba y se encendieron a sí mismas. Max se mordió el interior de la mejilla. Sí, y no creas que llevo a todas mis citas a vigilar. Eres especial. Una declaración tan increíblemente simple para describir la profundidad de lo que sentía por ella. Me siento halagada. Una sonrisa ronca. Oh, yo podría haber descubierto lo que te preocupa de los archivos de Quentin Garrett. Quise decirte después de que trancaste la llamada, pero nos distrajimos. El cuerpo de Max ronroneó ante la idea de la distracción. ¿Todavía te sientes sensible? Max. Extendiendo su mano, la cerró sobre su muslo, dándole un pequeño apretón. ¿Y? Sí. Él podía oír el rubor, y ella dijo, ¿tienes una erección? Diablos. Yo debería saber mejor tentarte. Sonriendo, incluso mientras se acomodaba para aliviar la palpitante erección que ella había traído a la vida, dijo, así que Quentin Garrett tenía una discrepancia bastante escondida en sus primeros registros. Dice que fue a una universidad Ivy League desde los 18 hasta los 23. Y lo hizo. Sin embargo, él no estuvo realmente en la universidad durante 6 meses del último año. No se matriculó en ninguna clase ni tomó exámenes. Cuando indagué más, descubrí que había ganado un lugar en algún tipo de programa de trabajo para experiencia. Ella tocó con sus dedos la mano que tenía sobre su muslo, frotando su pulgar sobre sus nudillos. No hay nada inherentemente sospechoso en eso, pero el hecho de que él lo escondió en vez de ponerlo en su currículum me dice que o bien lo hizo mal durante el programa que quiere que desaparezca de su historia laboral, o completo Max, que tiene un secreto que no quiere que descubramos. ¿Dónde fue publicado? Esa es la cosa. No hay constancia alguna de dónde pasó esos 6 meses. Max cogió algo con el rabillo del ojo. Quédate tranquila, le dijo a Sofía. Está lo suficientemente oscuro para que no sean capaces de vernos. Aunque el farol de la calle frente a la Casa Blanca hizo a su presa muy visible. 2 hombres y una mujer se acercaron desde el otro lado de la calle. Llamaron rápidamente y entraron a la casa. 2 mujeres más, de mediana edad. La sexta persona era un hombre mucho mayor, con el cabello de rizos grises. Sofía se sacudió hacia adelante sin previo aviso. ¿Es ese quien yo creo que es? La persona que había llamado su atención se detuvo en los escalones de la casa, mirando a su alrededor como si fuera consciente de ser observado. Hijo de puta, murmuró Max, cuando Ryan Asquith giró sobre sus talones y entró.